estudiando el transistor de unión bipolar o BJT. Entonces vimos en qué regiones podía estar polarizado el BJT, e hicimos 2 ejercicios y terminamos. Hoy vamos a hacer más o menos la misma dinámica, pero con otro transistor, que es el transistor de efecto de campo, y con esto terminamos de estudiar los dispositivos nuevos de esta materia. Entonces, ustedes en circuitos les hicieron la introducción a las resistencias, los condensadores y los inductores, bueno, a las fuentes y todo eso también. Aquí yo les doy la introducción a qué son los diodos, cómo se analizan circuitos los diodos y qué son los transistores y cómo se analizan circuitos con transistores. Y de ahora en adelante, pues es utilizar diodos y transistores para hacer los demás circuitos junto a amplificadores operacionales. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Aquí está lo que cubrimos la clase pasada, toda la parte del transistor bipolar. Hoy vamos a cubrir toda la parte de MOSFET. Vamos a ver 2 tipos de MOSFET, el MOSFET de enriquecimiento y el MOSFET de agotamiento. Y esto va a ser para la clase de la próxima semana. Cuando ya empecemos el segundo corte, vamos a empezar viendo métodos de polarización de circuitos con transistores. Esto ya es del segundo corte. Entonces vamos a empezar con el transistor MOSFET. Entonces, los transistores de efecto de campo o FET son una familia de transistores, ¿sí?, cuyo flujo de corriente es unipolar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, los transistores bipolares se les conocía de esa forma porque en el emisor nosotros teníamos tanto electrones como huecos generando corriente, ¿sí? Entonces, por eso se conocía bipolar. La corriente tenía portadores de ambas polaridades. En el MOSFET no. La corriente es o producto de electrones o producto de huecos, pero solo de uno de ellos a la vez. ¿Sí? Y esa corriente, a diferencia también de los transistores bipolares y de los diodos, que su corriente era producto de una difusión debido a que había un gradiente de concentración, en los transistores de efecto de campo precisamente se llaman de efecto de campo porque su corriente es producto de un campo eléctrico, o sea, deriva. Aquí el flujo de portadores es por deriva. Entre los tipos de transistores de efecto de campo más conocidos se encuentran el JFET, el MESFET y el MOSFET, ¿sí? Hay muchos otros tipos de transistores, inclusive hoy en día se siguen generando diferentes tipos de transistores, pero esos tipos de transistores existen más a nivel de microelectrónica, ¿sí? Hace 10 años, tal vez o más, el transistor que predominaba en su procesador era el MOSFET, ¿sí?, como lo vamos a estudiar hoy y demás. Pero hoy en día, en los procesadores de novena, octava y décima generación de Intel, por ejemplo, esos procesadores ya están dominados por un transistor que se conoce como FinFET. Pero el FinFET no lo vamos a estudiar acá porque ese solo existe a nivel microelectrónico. O sea, usted no puede ir al centro a comprar un FinFET, ¿sí? Mientras que usted sí puede comprar un MOSFET y un JFET. ¿Listo? Y el MOSFET, pues es el transistor que ha sido más utilizado debido a los avances en sus procesos de fabricación. ¿Qué es lo que han permitido los avances en los procesos de fabricación de los circuitos integrados? Ha permitido miniaturizar el tamaño del transistor y por ende hacer procesadores cada vez más potentes ocupando el mismo espacio, ¿sí? Y eso es lo que cambia de una familia de procesadores a otra. La novena generación a décima generación, lo que cambió fue el tamaño del transistor, por lo tanto hay más transistores adentro y el procesador es más potente. ¿Listo? Entonces, eso es el resumen del transistor MOSFET. El transistor MOSFET es el transistor que ha permitido todos los avances en la electrónica que tenemos ahora, discos de estado sólidos, memorias USBs, todo lo que vemos ahora que está avanzando y procesadores cada vez más potentes fue gracias a la invención del MOSFET. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos, o podemos continuar? Todo claro, profe. Listo. Entonces, estos transistores o el transistor MOSFET en particular viene de una estructura que se conoce como estructura MOS o MOS, que es básicamente un metal, un óxido y un semiconductor formando un sándwich, ¿sí? Entonces son 2 materiales que tienen propiedades de conducción, que es el metal y el semiconductor, separados por un material óxido o un material aislante. Es un sándwich. ¿Listo? Y es este material que está ahí. Tenemos un material tipo P, por ejemplo, en este caso, o sea, un material semiconductor, separado de un material que está en rojo, que es un material metálico, a través de un óxido.
Son materiales que pueden conducir separados por un material aislante. ¿Y qué propiedades tiene o qué fue lo que le encontraron a este material o a esta configuración MOS? La siguiente propiedad, que si yo le conecto una fuente de tensión entre las dos capas o los dos materiales que pueden conducir o que tienen propiedades eléctricas de conducción, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Al colocar la fuente de esta forma, los iones positivos de la batería se van a acumular en el metal. ¿Y las cargas positivas, qué tipo de cargas atraen? ¿De qué polaridad? Negativas. Atraen negativas. Luego, ¿qué va a suceder? En este material semiconductor, algunos electrones libres que hayan van a subir atraídos por estas cargas, pero no van a poder pasar al otro lado porque entre los dos materiales hay un material aislante que es el óxido. Luego entonces se van a acumular acá. ¿Sí? Entonces los electrones libres que habían, que son poquitos, ¿por qué? Porque es un material tipo P, los materiales tipo P lo que tienen en abundancia son huecos, ¿cierto? Entonces algunos de los pocos electrones que hay por ahí libres se subieron y se acumularon acá atraídos por esta carga. Listo. Y a una región en la cual se acumulan portadores libres de carga, ¿qué le sucede? Se le baja la resistividad, ¿sí? Porque ya tenemos los portadores listos para conducir. Entonces es una zona donde la resistividad es baja. ¿Qué quiere decir? Que en este pedacito del material semiconductor, la resistividad es muchísimo más baja que en el resto. Y a esa zona se le conoce como el canal de baja resistividad. Entonces, al colocar en la estructura MOS una fuente entre el metal y el semiconductor, se genera un canal de baja resistividad. ¿Listo? ¿Y ahora qué sucede entonces? Ellos dijeron, bueno, ya le logramos modificar la resistividad al material. ¿Sí? Ahora, si ya tiene baja resistividad, pues puede conducir corriente eléctrica si yo le conecto otra fuente así. Entonces, si conectamos una fuente dentro de las dos partes o los dos lados del material semiconductor, ¿qué va a suceder? Pues los iones positivos de la fuente se van a acumular acá y los iones positivos pues van a hacer que los electrones se comiencen a mover a través del canal girando así. O sea, se van a mover de derecha a izquierda los electrones. Y si los electrones van de derecha a izquierda, se genera una corriente eléctrica. ¿En qué sentido? ¿Qué sentido sería la corriente eléctrica si los electrones se están moviendo de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. La corriente eléctrica siempre va en sentido opuesto a los electrones y en el mismo sentido de los huecos. Entonces los electrones se vienen hasta acá atraídos por las cargas positivas y comienzan a girar así. Por lo tanto, se genera una corriente eléctrica girando en sentido opuesto. Sin embargo, en la estructura MOS, la corriente que circula es muy bajita. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con un sustrato o un material tipo P que lo que tiene es huecos en abundancia. Por lo tanto, la corriente o la cantidad de electrones en este caso es muy bajito, ¿sí? Y lo que va a pasar es que la corriente se va a volver o es casi insignificante o muy pequeña. Pero bajo este principio de funcionamiento de la estructura MOS fue que se generó el transistor. ¿Listo? Entonces ahí está escrito al lado. Al aplicar una tensión entre los dos terminales que pueden conducir, los portadores se acumulan generando el canal de baja resistividad. Listo. Al aplicar una tensión en los extremos del material semiconductor, se genera un flujo de portadores por deriva a través del canal generando una corriente eléctrica. Debido a la baja cantidad de portadores libres en el sustrato, se requieren de electrones en un material tipo P, eso es lo que estamos intentando hacer ahí, la corriente generada no es considerable o es muy pequeña. Sin embargo, si yo altero la estructura MOS, puedo aumentar la cantidad de portadores y por lo tanto generar una corriente eléctrica considerable. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a la siguiente diapositiva, muchachos? Un momento, profe. Vale, dale, me avisa Jennifer, por favor.
Listo, profe. Listo. Listo. Entonces ahora sí empecemos a estudiar el MOSFET. Entonces el MOSFET, ¿qué significa las siglas MOSFET? Significa transistor de metal óxido semiconductor de efecto de campo. Básicamente es un transistor formado por la estructura MOS que conduce corriente eléctrica por efecto de campo, o sea, por deriva. Y se crea al modificar la estructura MOS añadiendo dos regiones altamente dopadas, que las vamos a llamar difusiones, que aumentan la cantidad de portadores de carga disponibles. Y pues obviamente podemos hacer dos tipos de MOSFET, el MOSFET tipo N o NMOS y el MOSFET tipo P o PMOS. Y esta palabra MOS, ustedes yo creo que ya la han escuchado en digitales, han escuchado CMOS, ¿sí? CMOS es la tecnología que me permite hacer tanto transistores NMOS como PMOS, ¿sí? Entonces, ese MOS de CMOS se refiere a metal óxido semiconductor y la C se refiere a complementario y con complementario quiere decir que ustedes pueden hacer transistores NIP. Eso es todo lo que se refiere a una tecnología CMOS. Listo. Tenemos nuestra estructura MOS. Si yo aumento el tamaño del semiconductor de esta forma y a cada lado dopo altamente tipo N o genero dos zonas que llamamos difusiones, ahí generamos el transistor. Y ese transistor va a tener tres terminales al igual que el bipolar. El terminal central o metálico, que sería la puerta, y las dos difusiones o los terminales laterales, que serían el drenador y el surtidor. Y los nombres de los terminales pues se refieren a su función y sus funciones son equivalentes a las funciones de los terminales de un bipolar. O sea, el surtidor es el equivalente al emisor. El emisor emitía portadores de carga. Acá el surtidor surte al transistor de portadores de carga. El drenador es muy parecido o es análogo al colector. El colector recibía los portadores emitidos. El drenador drena o absorbe los portadores surtidos, ¿sí? Los que fueron entregados por el surtidor. Y la puerta hace una función similar o análoga a la base. Controla la cantidad de portadores que van a pasar de surtidor a drenador, ¿sí? Entonces tenemos puerta, surtidor y drenador, que son los tres terminales del transistor. ¿Alguien está tomando apuntes acá o podemos continuar con la siguiente diapositiva, muchachos? Un momento, profe. Vale, ¿me avisan? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, al coger la estructura MOS, ampliar el tamaño del semiconductor y agregar dos zonas altamente dopadas, que se conocen como difusiones, generamos ahora sí el transistor de efecto de campo o MOSFET. Listo. Entonces vamos a estudiar el primer tipo de MOSFET, que es el MOSFET de enriquecimiento. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Pues cómo se comporta y en qué regiones lo podemos encontrar. El bipolar nosotros lo podíamos encontrar en corte, saturación activa. ¿Sí? Los MOSFET los vamos a poder encontrar en corte, triodo y saturación. Entonces vamos a estudiar esa parte. Entonces, el MOSFET de enriquecimiento es el transistor cuyo canal debe formarse producto de una tensión en la puerta. Es el transistor que se implementa con mayor frecuencia. O sea, es el que más se usa, es el MOSFET de enriquecimiento. ¿Sí? Y lo tenemos tipo NMOS. El tipo N es aquel cuyas difusiones son N más o altamente dopadas con N, ¿cierto? O sea, hay muchísimos electrones libres aquí. Y su sustrato es tipo P. Los dos símbolos eléctricos que están acá son bastante usados, por eso le puse los dos, corresponden al mismo transistor. Use este, nos referimos al mismo transistor. En el símbolo de la izquierda, el terminal que tiene la flecha es el surtidor, el terminal central es la puerta y pues el otro terminal sería el drenador. ¿Listo? Los transistores MOSFET los vamos a reconocer por la letra M y
Ya desde el símbolo nos damos cuenta de una cosa. En el MOSFET solo hay una corriente y es la corriente de drenador y esa corriente pasa de drenador a surtidor. O sea, esta ID pasa derecho acá. ¿Qué quiere decir? Vamos a demostrar que en los MOSFET no hay corriente en la puerta. Entonces, el análisis de circuito con MOSFET es bastante más sencillo que con bipolares porque solo hay una corriente. No me tengo que preocupar por tres corrientes como en el bipolar. ¿Listo? Y las diferencias de tensión que a mí me interesan en el MOSFET es la tensión puerta-surtidor y la tensión drenador-surtidor. Y así como hay transistor NMOS, pues tenemos transistor PMOS, que es aquel cuyas difusiones son altamente dopadas P y su sustrato es un material tipo N. El símbolo eléctrico, pues obviamente es el que está acá, y en este caso la corriente de drenador va de surtidor a drenador, o sea, por el drenador viene bajando. El terminal que tiene la flecha en el símbolo es el surtidor, en este tipo de símbolo, ¿no? Sí, siempre es el surtidor. Terminal central es la puerta y el otro es el drenador. Y al igual que en los transistores bipolares, si acá me interesa la tensión BGS, acá me interesa la tensión BSG, y si acá me interesa la tensión BDS, acá me interesa es la tensión BSD. Y esas son las dos estructuras físicas y cuatro posibles símbolos que existen para el transistor MOSFET. En realidad, para el NMOS hay varios símbolos más, pero ahí coloqué los dos más usados. ¿Podemos continuar o espero mientras toman apuntes, muchachos? Un momento, profe. Vale, me avisan por favor. Listo, profe. Listo. Entonces ahora sí empecemos a estudiar su funcionamiento. Empecemos con la primera región, que es la región de corte. Entonces, dependiendo de la polarización de las tensiones puerta surtidor y puerta drenador, el MOSFET puede encontrarse en una de tres posibles regiones, o en corte, o en tríodo, o en saturación. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mi transistor MOSFET y le conecto dos fuentes, una fuente entre la puerta y el surtidor y otra fuente entre el drenador y el surtidor, donde la tensión puerta-surtidor es menor que una tensión que vamos a llamar VTH, donde VTH es la tensión de threshold o la tensión de umbral, mejor dicho, del transistor, es una propiedad que está dada en la hoja de datos. ¿Sí? Cuando ustedes van a mirar la hoja de datos, le va a decir el threshold es tanto, 2 voltios, 1.8, tal. ¿Sí? ¿Qué representa esa tensión VTH, muchachos? Veámoslo en esta materia de la siguiente forma. La tensión de umbral del transistor es la tensión mínima para que se genere canal. ¿Sí? La tensión mínima que debe existir para que haya canal. Luego, si la tensión VGS es menor a VTH, quiere decir que el transistor no tiene canal de baja resistividad formado. Si no tiene canal de baja resistividad formado, es imposible que los portadores pasen del surtidor al drenador, por lo tanto el transistor está apagado y no hay corriente. No me importa qué tensión haya puesto entre el drenador y el surtidor. No hay canal de baja resistividad, no hay forma que los portadores pasen de un lado a otro. Entonces, un MOSFET de enriquecimiento está en región de corte cuando la tensión puerta-surtidor no sobrepasa la tensión de umbral VTH. En corte no se forma canal de baja resistividad y por lo tanto el transistor se considera apagado. La corriente de drenador, que es la única corriente que hay en el transistor, vale cero. Entonces la corriente de corte, perdón, la región de corte del MOSFET es equivalente a la región de corte del bipolar. Es la región en la cual el transistor está apagado. Claro hasta ahí, muchachos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces la región de corte es en la cual no hay corriente, o sea, el transistor está abierto o funciona como un interruptor abierto.
¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a la siguiente región? Listo, pasemos entonces. La segunda región que vamos a estudiar se le conoce como región de tríodo o región ómica. Depende pues del libro y si su profesor de laboratorio les dice ómica, pues es que lee el libro en el cual le ponen ese nombre. ¿Sí? Entonces, un MOSFET de enriquecimiento se encuentra en tríodo cuando tanto la tensión puerta surtidor como la tensión puerta drenador, ambas son más grandes que la tensión de umbral. Y esto lo podemos escribir de otra forma. ¿Sí? Empecemos. Si la tensión puerta surtidor es mayor que VTH, tenemos canal de baja resistividad, o sea, el transistor se enciende. Entonces, el primer requisito es que el transistor esté encendido para que exista región tetriodo, región ómica. Entonces, VGS es mayor o igual a VTH, se genera canal. ¿Sí? Se generó el canal de baja resistividad. Ahora, si VDS se hace mayor que cero, las cargas positivas de BDS se van a aumentar acá, se van a acumular acá, perdón. Y las cargas positivas van a empezar a traer los electrones desde el surtidor, van a pasar a través del canal y llegar al drenador y cerrar el circuito, generando una corriente eléctrica. Entonces, los electrones salen del surtidor, pasan a través del canal, llegan al drenador y pues obviamente se genera la corriente de drenador, que es una corriente que va a ir de drenador a surtidor y se va a quedar girando así. ¿Sí? Y es una corriente eléctrica por deriva porque es literalmente atracción de cargas debido a un campo eléctrico. ¿Cierto? Un campo eléctrico está moviendo las cargas de una corriente por deriva. Entonces, al aplicar una tensión en el drenador, se genera un flujo de portadores de drenador a surtidor generando una corriente eléctrica ID. En un MOSFET circula una única corriente ID debido al flujo de portadores entre surtidor y drenador. ¿Qué está diciendo? Lo que les acabo de decir, ID gira así. Y si ustedes miran, no hay corriente en la puerta del transistor. ¿Por qué? Porque no hay camino cerrado, dado que aquí hay un material aislante o un óxido que no me permite hacer ningún camino cerrado. ¿Sí? Entonces, en un MOSFET, la única corriente que va a existir es la corriente de drenador que va a pasar entre drenador y surtidor, haciendo este recorrido. ¿Listo? Ahora, para que el transistor se encuentre en tríodo, debe cumplir estas dos condiciones. VGS debe ser mayor o igual que VTH para que esté encendido, pero VDS debe ser menor que VGS menos VTH. ¿Por qué? Esta desigualdad que está acá arriba me garantiza que el canal de baja resistividad exista tanto en el surtidor como en el drenador. ¿Por qué? Porque cuando veamos la próxima región nos vamos a dar cuenta que el canal puede empezar a desaparecer de uno de los dos lados. ¿Sí? Entonces, decir que BDS es menor que BGS menos BTH, pues recuerden que es lo mismo que decir esto, que BD menos BS es menor que BG menos BS menos BTH. ¿Qué le va a suceder a las tensiones de surtidor, muchachos, en esa expresión? Se cancelan. Se cancelan porque se van a restar, ¿cierto? Aquí queda menos BS más BS que pasa a sumar, se van a volver cero. Entonces me va a quedar en realidad que la diferencia de tensión BGD es mayor que BTH. ¿Qué quiere decir? BGS mayor a BTH quiere decir que entre G y S, o sea, entre este punto y este punto, la tensión superó BTH, hay canal. Y que BGD sea mayor que BTH quiere decir que la diferencia de tensión entre este punto y este punto superó a BTH, luego también hay canal. Luego el canal existe completo entre el surtidor y el drenador. Y esa es la región de triodo, ¿sí? Cuando yo garantizo que el canal exista entre el drenador y el surtidor, estoy en región de triodo. En la región de triodo, la corriente varía casi linealmente con la tensión BDS, o sea, entre más tensión BDS coloque manteniéndome por debajo de VGS menos VTH, la corriente también va a aumentar porque va a haber más atracción, va a haber un campo eléctrico más grande, va a haber más movimiento de cargas. Entonces la corriente eléctrica aumenta casi linealmente con BDS, podría decirse que se comporta como una resistencia. Y en la región de triodo la corriente la podemos representar mediante esa ecuación que está ahí. 2 veces K
Factor común de BGS menos BTH todo por BDS menos BDS al cuadrado sobre 2, donde K es una constante que vale I de on sobre BGS on menos BTH. En la próxima diapositiva vamos a ver bien qué es K y qué es I de on, etc. Listo. Si en la región de triodo es cuando el transistor se comporta como una resistencia, entonces el triodo del MOSFET es análogo a ¿cuál región del bipolar, muchachos? ¿En cuál región el bipolar se comporta como una resistencia? ¿En cuál región del bipolar él se comporta como una resistencia? Eso lo vimos en la clase pasada. En saturación, profe. En saturación. Entonces, la región de triodo del MOSFET es análoga a la región de saturación del bipolar, o sea, la región en la cual la corriente viene creciendo desde cero hasta su máximo, pero no alcanza el máximo, o sea, no ha llegado, y el transistor podemos decir que se comporta como una resistencia. ¿Alguien está tomando apuntes de esta diapositiva o podemos pasar a la siguiente, compañeros? Un segundo, profe. Vale, me avisan, no hay problema. Listo, profe, gracias. Perfecto. Los demás, muchachos, ¿puedo continuar? Sí, profe. Listo. Entonces ya sabemos que si la tensión VGS es menor que VTH, no hay canal, el transistor está apagado, región de corte. Y si VGS es mayor que VTH, vamos a tener dos opciones. O estamos en triodo o estamos en saturación, que es la región que vamos a ver. Entonces, un MOSFET de enriquecimiento se encuentra en saturación cuando la tensión puerta surtidor es mayor a la tensión de umbral, pero la tensión puerta drenador no. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro MOSFET y ahora colocamos dos fuentes cumpliendo esas desigualdades. VGS es mayor a VTH, o sea, entre G y S hay formado canal, o sea, a la derecha el canal existe. ¿Sí? Hay canal. Y decir que BDS es mayor o igual que VGS menos VTH, vamos a ver qué es lo que implica. ¿Sí? BDS lo partimos como una diferencia de tensión, las S se cancelan y eso lo que va a terminar significando es que la tensión puerta-drenador es menor que VTH, o sea, la tensión entre este punto y este se hizo menor que VTH. Luego, ¿qué va a suceder con el canal a la izquierda, muchachos? ¿Va a existir o va a desaparecer? Si VGD, la distancia entre ¿Desaparece? comienza a desaparecer y a ese efecto se le conoce como estrangulamiento del canal, o sea, el canal va a empezar a tomar la forma como de un triángulo. Está formado a la derecha, desaparece a la izquierda, ¿sí? Y a eso se le conoce como canal estrangulado o estrangulamiento del canal. Listo, pero ¿qué sucede cuando el canal desaparece? O sea, entre más grande sea BDS respecto a esto, quiere decir que VGD es menos que VTH, o sea, el canal comienza a desaparecer por completo de la izquierda, generando una zona de agotamiento. Y en las zonas de agotamiento que hay almacenados, campos eléctricos. Y entre más grande sea esa zona de agotamiento, pues más grande es el campo eléctrico que hay ahí. Y va a ocurrir un efecto muy parecido al que pasa con los bipolares en región activa, y es que a medida que yo aumento la tensión BDS, se supondría que la corriente debería aumentar. Pero si usted va y mira el canal, usted dice, no, la corriente no puede aumentar porque es que el canal no existe aquí, o sea, no va a pasar portadores de carga de un lado al otro. Listo. Resulta que sí van a pasar. ¿Por qué? Porque los portadores van a venir a través del canal, ¿cierto? Van a pasar y van a llegar a una zona donde hay un campo eléctrico grande. Y pues entre más grande sea la zona, más grande es el campo eléctrico. ¿Y qué le va a hacer el campo eléctrico a esas cargas, muchachos? ¿Qué les hace el campo eléctrico a los portadores de carga? ¿Qué sucede cuando los portadores de carga experimentan un campo eléctrico, muchachos? ¿Los acelera? Los acelera o las hace mover. Entonces, a pesar que acá hay una zona
donde en teoría no puede pasar, ¿sí? Supongamos esto es un abismo, un hueco gigante, pues hay un viento tan fuerte que las ayuda a que pasen de un lado a otro. Luego hay un flujo de portadores de surtidor a drenador, por lo tanto hay una corriente de drenador. Listo. Pero ¿qué va a suceder con esa corriente de drenador? Ok, que a medida que yo hago más grande esta tensión, este canal se hace más pequeño. Luego es más difícil que pasen, pero esa dificultad, ¿sí?, de que pasen este abismo es compensada con que entre más grande es el abismo, más fuerte es el viento que hay ahí, o sea, más fuerte es el campo eléctrico. Luego, entonces, a medida que aumenta la dificultad, esa dificultad es superada por el campo eléctrico que está acá. ¿Qué va a ocasionar eso? Que la corriente se quede constante. ¿Qué quiere decir? Que la corriente no va a depender de BDS. Yo puedo aumentar BDS todo lo que quiera, la corriente se quedó quieta en su máximo valor. ¿Listo? Entonces, en saturación, la corriente de drenador se mantiene constante respecto a la tensión de drenador, ya que el estrangulamiento del canal es compensado por el aumento del campo eléctrico en la zona de agotamiento que se genera. La corriente alcanza su máximo valor y en esta región el transistor puede usarse para amplificar señales. Ok, en saturación del MOSFET yo puedo amplificar señales. Entonces, saturación es equivalente a ¿cuál región del bipolar, muchachos? ¿O es análoga a cuál región del bipolar? A región activa. A región activa, ¿sí? Y ahí hay una pequeña confusión. En ambos transistores existe saturación, pero significan cosas diferentes. En el transistor bipolar, saturación es la región en la cual se comporta como una resistencia. En el MOSFET no. Saturación es la región en la cual sirve para amplificar señales. Y entonces, resumiendo por analogía, la región de corte es análoga en los dos transistores, es la región en la cual el transistor está apagado, ¿sí? La región de triodo en el MOSFET, que es la región en la cual opera como resistencia, es análoga a la región de saturación del bipolar. Y la región de saturación del MOSFET, que es la región en la cual yo lo puedo usar para amplificar señales, es análoga a la región activa del bipolar. ¿Listo? La corriente en saturación se representa mediante esa ecuación que está ahí, K por BGS menos BTH al cuadrado. Si ven, la corriente no depende de BDS. BDS, desde que entre en saturación puede valer lo que quiera, no me va a cambiar el valor de la corriente. ¿Listo? Debido a la compensación que ocurre acá. Y ahora sí, donde K es igual a I de on sobre BGS on menos BTH, donde esos tres parámetros, ideón, BGS, on y BTH, están dados en la hoja de datos del transistor. O sea, para nosotros en esta materia K es una constante porque ideón, BGS, on y BTH son constantes. Ideón se le conoce como corriente de encendido del transistor y la van a encontrar bajo ese mismo nombre en la hoja de datos, ¿sí? BGS on, por su parte, es la tensión al voltaje al cual se obtuvo ideón. Es muy posible que BGS on no aparezca con ese nombre, ¿sí? Sino cuando ustedes leen la tablita donde aparece ideón, cuando están leyendo el dato de ideón, si ustedes se fijan, ahí de pronto va a aparecer y dice, este ideón se obtuvo a tal BGS. Ese BGS es BGS on. Y BTH sí aparece como threshold, o aparece como BTH, o aparece como BT, o aparece como BP. ¿Sí? Pero ahí va a aparecer la palabra threshold, o sea, umbral. Esta tensión sí es fácil de distinguir, al igual que ideón. Son todos datos dados en la hoja de datos, valga la redundancia, y por lo tanto K para nosotros es una constante. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? ¿Continúo o espero, muchachos? Puedes continuar, profe. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues al igual que con los transistores bipolares, vamos a resumir esto en una tabla y en dos gráficos, ¿cierto? Entonces, en esta tabla vamos a poder identificar las regiones. Entonces, cada vez que BGS sea menor a BTH, no hay canal formado. No me interesa cuánto valga BDS, la corriente es cero y el transistor estará en corte, ¿sí? Ahora,
Una vez que VGS sea mayor o igual a VTH, podemos estar en dos posibles regiones, en tríodo o en saturación. ¿Listo? O sea, una vez creamos canal, dependiendo de VDS, nosotros vamos a saber en qué región nos ubicamos. Si VDS es menor que VGS menos VTH, estaremos en tríodo. Y si VDS es mayor o igual a VGS menos VTH, estaremos en saturación. En la región de tríodo, el transistor opera como una resistencia y su corriente eléctrica depende principalmente de la tensión VDS. Mientras que en saturación el transistor alcanza su máxima corriente, lo podemos usar para amplificar y esa corriente es constante respecto a VDS, o sea, no depende de VDS. ¿Listo? Y en esa tablita resumimos todo lo que les acabo de decir en la clase o en los 40 minutos que llevamos de clase. Ahora de nuevo está la aclaración abajo. Como todo lo que el análisis que hemos hecho es para el transistor NMOS, que el NMOS es el que conduce corriente eléctrica, pues solo de electrones, ¿sí? Para el PMOS, lo único que va a cambiar es que VGS, VDS y VTH lo vamos a reemplazar por VSG, VSD y por el valor absoluto de VTH, ya que la tensión de un transistor PMOS es negativa. La tensión de umbral de un PMOS es negativa, por eso la vamos a usar positiva mediante el valor absoluto. Entonces todo esto cumple, solo que cada vez que aparezca VGS y VDS va a ser VSG, VSD. Claro hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a las gráficas? Podemos pasar, profe. Listo. Entonces, de nuevo, la característica tensión corriente de un MOSFET se obtiene mediante dos gráficas. Una gráfica que relaciona la corriente de drenador con la tensión puerta surtidor, o VGS, y en esta gráfica, al igual que en los bipolares, yo voy a poder ver solo si el transistor está encendido o no. O sea, si VGS es mayor a VTH, la corriente va a empezar a crecer de forma casi cuadrática, y si es menor, la corriente vale cero, porque va a estar apagado. Entonces, con esta gráfica yo solo puedo saber si el transistor está encendido o apagado, pero cuando está encendido, yo no sé en qué región está. No sé si está en triodo o no sé si está en saturación. Esta gráfica no me permite ver eso. ¿Listo? Mientras que la otra característica, sí. Si yo grafico la corriente de drenador contra la tensión drenador-surtidor, ahí sí voy a poder distinguir las dos regiones. ¿Sí? Una vez que VDS se hace mayor a VGS menos VTH, o sea, de aquí para allá, entramos en la región de saturación, que es la región en la cual la corriente está en su máximo valor constante porque no depende de VDS, y ese valor es K por VGS menos VTH elevado al cuadrado. ¿Sí? Una vez VDS se hace más pequeño que VGS menos VTH, entramos en la región de triodo. Y en la región de triodo la corriente comienza a caer con VDS o comienza a variar con VDS. En un punto esa variación es prácticamente lineal y por eso decimos que se comporta como una resistencia dado que la pendiente tiene unidades de 1 sobre resistencia. ¿Sí? Y estos son los dos gráficos de la característica tensión corriente que resumen la tabla y que resumen todo lo que hemos hecho hasta ahora con el transistor de efecto de campo y en este caso en particular con el de enriquecimiento. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O va todo bien? ¿Podemos continuar, muchachos, o alguien está tomando apuntes? Puedes continuar, profe. Listo. Y este fue el estudio del primer transistor, que fue el MOSFET de enriquecimiento. Es aquel en el cual nos toca colocar una tensión en la puerta para lograr crear canal. ¿Sí? Listo. Un dato curioso, muchachos, para que sepan un poco. Si alguno de ustedes está aficionado a los computadores y a los procesadores en particular y está leyendo sobre eso, cuando a ustedes les dicen la tecnología o en el procesador dice 10 nanómetros, 9 nanómetros, 7 nanómetros, 15, 45, dependiendo la familia de procesadores, la generación en realidad.
Ese tamaño que aparece ahí es el tamaño, en teoría, que tiene el canal, o sea, la distancia entre el surtidor y el drenador que tienen los transistores que hay adentro de su procesador, el mínimo tamaño que pudieron hacer. Entonces, los de décima generación son procesadores de 10 o de 7 nanómetros. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es de aproximadamente 10 o 7 nanómetros. Ya no es tan cierto como era antes, pero sí ese número hace referencia al tamaño del canal, al largo que tiene el canal de los transistores que hay adentro. Listo. Ahora empecemos a estudiar el segundo MOSFET, que es el MOSFET de agotamiento. Este lo vamos a estudiar muy rápido porque es que es muy parecido. Solo tiene una ligera diferencia. ¿Listo? Entonces, el MOSFET de agotamiento es el transistor cuyo canal está formado de fábrica, o sea, con tener un VGS igual a 0, ya el transistor está encendido, ya hay canal. Desde que lo fabricaron le crearon un canal. Su operación es equivalente a la de un transistor JFET. Por eso ya no estudiamos el JFET. Antes estudiaba el JFET, pero ya el MOSFET de agotamiento pues lo reemplaza o hace lo mismo. Sí, el JFET también es un transistor viejito. Listo. Entonces, la estructura física es la misma, solo que el canal ya está creado desde que lo fabricaron. Y en los símbolos eléctricos también se va a ver el canal. Es el mismo símbolo que teníamos antes, solo que le dibujamos el canal. Y ese es el símbolo del transistor de agotamiento. Y si ustedes revisan sus apuntes, este símbolo tenía 3 líneas separadas aquí. Ahora, ¿eso qué quería decir? Pues que no había canal formado. Ahora que las unimos, estamos diciendo que ya tiene canal formado ese transistor. Y pues el transistor PMOS tiene los símbolos equivalentes. El transistor P normal con su canal dibujado y el transistor P normal con las 3 líneas unidas representando que ya hay canal. Y eso es tanto la estructura física como el símbolo eléctrico del transistor PMOS de agotamiento. Ahora vamos a estudiar la tablita que nos resume su operación y las gráficas. ¿Sí? No vamos a entrar en más detalles porque la operación es igualita a la del MOSFET de enriquecimiento a nivel general. ¿Qué es lo que sucede con el transistor de agotamiento? El canal ya está formado, pero no quiere decir que el transistor no se pueda apagar. ¿Sí? El transistor se va a apagar. ¿Cuándo se va a apagar? ¿Qué sucedía antes? En el transistor NMOS yo tenía que poner una tensión más grande que VTH, pero VTH era positivo, ¿cierto? O sea, si yo tenía 0 VGS, el transistor estaba apagado, hasta que no superaba VTH. Bueno, ¿qué es lo que cambia en un transistor de agotamiento? Que VTH se hizo negativo, o sea que con VGS igual a 0, el transistor ya está encendido. Pero si yo pongo un VGS negativo, 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 hasta que supero negativamente VTH, el canal va a desaparecer y el transistor se va a apagar. ¿Sí? Entonces, visto desde el punto de vista de matemática, ¿qué fue lo que cambió entre el transistor de enriquecimiento y agotamiento? El signo de VTH. Mientras el NMOS tenía VTH negativo, el NMOS de agotamiento lo tiene positivo. Mientras que el transistor PMOS de enriquecimiento tenía un VTH negativo, el transistor PMOS de agotamiento tiene un VTH positivo. ¿Sí? Eso es todo lo que cambió. Todo lo demás aplica exactamente igual. ¿Alguien está tomando apuntes acá o puedo continuar, muchachos? Puedes continuar, profe. Listo. Entonces, en esa tablita resumimos la operación, ¿sí? Sigue cumpliendo exactamente lo mismo. Cuando VGS se haga menor que VTH, pero ahora VTH es un número negativo, ¿sí? Entonces, si VGS se hace menor que VTH, desaparece el canal que venía creado de fábrica y la corriente se hace cero. Sí, ahora si está encendido, lo podemos tener en las dos posibles regiones, igual que el MOSFET de agotamiento. Puede estar en triodo o puede estar en saturación. ¿De qué va a depender? De las mismas condiciones del MOSFET de enriquecimiento. Si VDS es menor que VGS menos VTH, estaremos en triodo y el transistor operará como una resistencia bajo esta ecuación que ya teníamos. ¿Sí? Ahora, si estamos en saturación es porque VDS es mayor o igual que VGS menos VTH. El transistor en este punto alcanza su máxima corriente y lo podemos usar para amplificar. Y la ecuación de corriente sí es un poco diferente a la que teníamos en el transistor de enriquecimiento. La corriente drenador de un transistor de agotamiento
es igual a IDSS, donde IDSS se conoce como la corriente de saturación cuando VGS vale cero. ¿Qué quiere decir? Pues que es la corriente en esta ecuación cuando VGS vale cero, pues ID me queda igual a IDSS. ¿Sí? ¿Y qué representa? Pues recuerden que antes en el transistor de enriquecimiento cuando VGS valía cero, la corriente era cero. IDSS es la corriente que me queda en el transistor cuando la tensión puerta surtidor vale cero. ¿Listo? Y pues de nuevo, en la parte de abajo está la especificación para el transistor PMOS. Para el transistor PMOS funciona la misma tabla, pero las tensiones BGD, BGS y BDS se deben reemplazar por BSG y BSD respectivamente, considerando que la tensión de umbral para los transistores de agotamiento NMOS es negativa y para los PMOS es positiva. ¿Listo? Es básicamente la misma tabla, solo cambió esta última ecuación y esta aclaración que está acá, que es la aclaración de los signos de los VTHs. Y esa es toda la diferencia entre los transistores de enriquecimiento y agotamiento desde el punto de vista de la tablita. En la gráfica, solo en una de las gráficas se va a ver la diferencia entre el uno y el otro. ¿Alguien está tomando apuntes aquí o podemos pasar a la siguiente diapositiva, compañeros? Puedes pasar, profe. Listo. Y las dos gráficas que me representan la característica tensión corriente del transistor de agotamiento son estas, donde la única gráfica que varió es la de la izquierda porque VTH ya no está a la derecha, sino se movió a la izquierda. O sea, cuando VGS es menor que VTH, que es negativo, logro dañar el canal que tiene de fábrica y el transistor se apaga, la corriente se hace cero. Pero mientras yo tengo una tensión más positiva que esa, puede ser cero, ¿cierto? Cuando tengo cero, la corriente que pasa por ahí es la famosa IDSS, ¿sí? Entonces, una vez pasamos VGS sobrepasa VTH, va a crecer de forma cuadrática con respecto a VGS. La otra gráfica sigue siendo exactamente igual. Si VDS es mayor o igual que VGS menos VTH, estamos en saturación, la corriente es el máximo, corresponde a esta ecuación. Y si VDS es menor a VGS menos VTH, vamos a estar en región de triodo, que es donde se comporta como una resistencia, y en esa zona el transistor estará entonces en triodo, la corriente estará variando con BDS. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Los espero. ¿Alguien está tomando apuntes? ¿O vamos bien hasta ahí? Vamos bien, profe. Listo, muchachos. Entonces ya con esta parte terminamos todo el tema del primer parcial. Ya también conocemos los transistores MOSFET, tanto de enriquecimiento como agotamiento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un ejercicio de MOSFET, lo vamos a simular y la clase del jueves voy a traer un ejercicio de bipolares más difícil, uno de MOSFET obviamente mucho más difícil y uno que involucre en un solo circuito todos los tipos de transistores que en ese se nos van a ir clase, o sea, lo que nos queda de esa clase más una clase extra, ¿sí? Y ya con eso ustedes quedan más que listos para hacer cualquiera de los puntos del taller. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que está ahí, pero lo vamos a hacer en el tablero. Entonces pasemos al tablero de una vez y lo empezamos a revisar. Es ese mismo que está ahí. Entonces tomen apuntes, regálenme 2 minuticos, ya regreso y empezamos a resolverlo.
Listo, muchachos, ¿podemos empezar? Sí, profe. Listo, entonces vamos a empezar, vamos a hacer este ejercicio paso a paso. Vamos a aclarar conceptos aquí, los voy a escribir para que queden claros, pero ya la próxima clase voy a avanzar un poco más rápido en ciertas cosas. Listo, empecemos, muchachos. ¿Qué tipo de transistor es M1? NMOS de enriquecimiento. Es un NMOS de enriquecimiento. ¿Quién respondió eso? Yo, profe. Juan Pablo Franco. Sí, señor. Regálenme un segundito. Vamos a anotarlo. ¿Usted ya tiene nota, Juan Pablo? Sí, profe. Juan Franco. Sí, ya anótese otra más. Ya vi que tiene varias. Listo. M1 es un transistor NMOS de enriquecimiento. Y esto es muy importante porque si ustedes no identifican qué transistor es, pues no van a saber qué ecuaciones usar. Enriquecimiento. Siempre hay que identificar el transistor y para saber qué signo tiene VTH, etcétera. Listo. Y ahora empecemos a mirar lo siguiente. Me están diciendo, en el circuito de la figura determinar las corrientes y tensiones, ya las vamos a localizar, si la tensión de alimentación vale 9 voltios, R1 vale 65K, R2 25K, RD 200, y me dicen considerar que el transistor tiene ID-ON igual a 60 miliamperios, VGS-ON igual a 2.8 voltios y VTH igual a 2.2 voltios. Listo, empecemos a localizar las tensiones. ¿Cómo se llamaría la tensión que está en este punto? ¿VG? VG o la tensión de puerta, ¿cierto? Vamos a tener una tensión de puerta. Vamos a tener un VG. Listo. ¿Cómo se llamaría la tensión de este nodo? El terminal que tiene la flecha, ¿cuál es? ¿Sería surtidor? Sería el surtidor, exactamente. Bien, gracias. Y quédate ahí, Jennifer, y gánate el 01 respondiéndome otras dos cositas. Perdón, esta sería la de surtidor, ¿no? Y pues el otro terminal es el drenador, ¿cierto? Entonces aquí sería la tensión del drenador del transistor. Listo. Jennifer, gánate el 01. ¿Cuántas corrientes hay en ese circuito? 3. No, Hay dos, ¿no? Hay dos, profe, sí. Sería la que va con R1 y R2 y la que va en RD y que pasa por el transistor. exactamente son esas dos. Entonces, tú ya tienes nota, ¿cierto, Jennifer? Sí, señor. Jennifer Montaño, súmate otro 01. Y el compañero que respondió, ¿quién fue? Perdón, que no alcancé a ver. Santiago Osorio, profe. Santiago, ¿usted también tiene nota ya? No, No, señor. no, listo. Entonces, como dijo Santiago y dijo Jennifer, en ese circuito solo hay dos corrientes. ¿Sí? Listo, Santiago, más 01. Gracias, profe. Perfecto. Listo. Entonces vamos a tener la corriente de drenador, que es la corriente que va a pasar de drenador a surtidor en el sentido de la flecha, o sea, va a venir así. Y vamos a tener la corriente que va a pasar a través de R1 y R2. ¿Sí? Entonces, la corriente ID y a la otra corriente vamos a llamarla IR. Por ponerle un nombre, porque pasa a través de dos resistencias. Solo por eso le ponemos. Muchachos, ¿por qué la corriente que pasa a través de R1 es la misma que pasa a través de R2? ¿A qué se debe eso? ¿A qué concepto que acabamos de estudiar hoy? ¿Por qué esta corriente pasa derecho así? ¿A qué se debe? Porque no hay corriente en la entrada. Porque no hay corriente de puerta en el MOSFET. Exactamente eso. ¿Quién me respondió, perdón? David Duarte, profe. ¿David, ¿se ya tiene nota? Sí, sí, señor. Sí, listo. Súmense otro 01, ¿listo?
Como dice David, porque en un MOSFET, muchachos, sin dudarlo, no hay corriente de puerta. Y es la primera vez y la última vez que la voy a dibujar y le voy a poner el valor de 0. ¿Sí? De ahora en adelante ya lo debemos saber. El MOSFET no tiene corriente en la puerta. ¿Listo? Vamos hasta ahí, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, sabemos que tenemos que calcular 2 corrientes y 3 tensiones. Listo. ¿Cuánto vale la tensión de surtidor en ese circuito? 0. 0 voltios. Vale 0 porque está aterrizado, ¿sí o no? Está a tierra. Entonces ya conocemos una de entrada, que es PS. Y ya tenemos una de las respuestas del ejercicio. Si me están preguntando las tensiones y corrientes, ya sé una tensión de entrada. Y voy a hacer una pequeña aclaración arriba mejor, para que les quede ahí el concepto. Entonces, vamos a ponerla. La corriente a través de R1 y R2 es la misma, dado que el MOSFET no tiene corriente en la puerta. Les voy a escribir eso ahí, muchachos, porque ese es un error que pasa con mucha frecuencia, o que ustedes se enredan en los ejercicios y dicen, pero no puedo calcular nada, y resulta que sí se puede calcular si usted tiene claro que no hay corriente en la puerta. ¿Sí? Listo. Listo, muchachos. ¿Qué otra tensión yo podré conocer usando circuitos? Listo, ya no hay ninguna que se vea a la vista, pero hay una corriente y una tensión que ya se pueden calcular. ¿Quiénes son? La VG ¿Cómo se calcularía VG, Jennifer? sería por R2 por BDD sobre R1 más R2. Sería un divisor de tensión. Listo. Sí, Entonces, señor. como dice Jennifer, yo puedo calcular VG mediante un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque R1 y R2 están en serie, porque por ellos está pasando la misma corriente. Recuerden la definición de la primera clase que yo les dije, que es serie cuando por dos comparten un nodo exclusivamente y por los dos pasa la misma corriente. ¿Sí? Como R1 y R2 están en serie y yo tengo una fuente de tensión conectada a ellos, pues yo puedo calcular la tensión mediante divisor. Entonces la ecuación sería la que dice Jennifer. Sin embargo, hay otras dos. Entonces, la tensión VG se puede obtener por ley de Ohm. ¿Sí? Y divisor de tensión. O no, mentiras, VG no. La tensión VG se puede obtener por divisor de tensión. Ya vamos a ver otra cosa y voy a dar nota para quien me responda otra cosa. Se puede obtener por divisor de tensión. Y escribamos la ecuación que fue la que nos dijo Jennifer. Sería VG es igual a la resistencia sobre la cual quiero calcular la tensión, o sea, sobre R2, por la tensión que hay, BDD, dividido en la suma de las resistencias, R1 más R2. O sea, eso sería igual a R2, 25.000, por 9, que vale BDD, dividido en 65.000 más 25.000. ¿Alguien ya calculó cuánto da eso? Sí, profe, 2.5. 2.5 voltios. Listo, sí tiene sentido, sí está bien. 2.5 voltios. Y ya tenemos otra respuesta, que es la tensión de puerta. Y vamos a hacer aquí también la aclaración. Puros conceptos. VG se puede obtener por divisor de tensión, ya que R1 y R2 están en serie. ¿Por qué están en serie? Pues vamos a poner la aclaración. Pasa la misma corriente.
Todos esos concepticos solo los voy a poner en este ejercicio porque es el primero que hacemos. Listo, muchachos. Conocemos a BG. ¿Qué corriente podremos calcular ya? IR. Podemos calcular IR. Listo. Deja, Jennifer, que alguien más responda, perdón. Listo. Díganme, muchachos, tres formas diferentes, tres personas diferentes, y les pongo 0,1 para calcular IR. Ley de Ley Ohm. de Ohm. La corriente IR se calcula por ley de Ohm. Pero hay tres formas en ese circuito como está de hacerle, o sea, hay tres leyes de Ohm por las cuales lo puedo calcular y pues todas me dan lo mismo, obviamente. Dígame en una. ¿Quién habló? Jairo, creo que había hablado por ahí. ¿Alguien Sí, había profe. hablado? ¿Tiene una ecuación, Jairo, para calcular IR? ¿IR igual a qué? Por ley de Ohm. BDD más la serie, digo, dividida en la serie de las resistencias. Listo. Esa es una. BDD sobre la suma de las dos resistencias porque están en serie. Perfecto. Empezó por la más difícil. La más difícil de ver. ¿Cuál otra? Jairo tiene más 0,1, ¿listo? Gracias, profe. ¿Quién más había hablado? Dígame, otra forma de calcular IR por ley de Ohm. BG sobre R2. G sobre R2, que es la más sencilla. ¿Quién habló? Perdón, que no mire en este momento. Isaac. Isaac, usted no tiene nota, ¿cierto? No, señor. ¿Me recuerda su apellido? ¿Páez? Sí, señor. Listo. Isaac Páez. Más 0,1. Y alguien dígame la tercera forma de calcular esto por ley de Ohm. ¿Cuál es la tercera ecuación que podemos usar? BDD menos BG sobre R1. Exactamente eso. BDD menos BG dividido en R1. Son tres ecuaciones completamente equivalentes, o sea, todas me van a dar lo mismo, pero es importante que sepan que por esas tres formas podemos calcular sin ningún problema. ¿Quién fue el que me dio el último dato? Perdón. Yo, profe, Franco. Juan Franco. O sea, tiene varias, ¿no? Más 0,1. Listo, muchachos. ¿Cuánto da entonces IR? 100 microamperios. 100 microamperios. Sí. Entonces, calcúlenla por cualquiera de las tres y pues por cualquiera de las tres les debe dar 100 microamperios. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta con lo que hemos hecho hasta ahora o está claro? Está claro, profe. Listo. Entonces, vamos a poner nuestra diapositiva ahí al ladito y devolvámonos a la parte donde están las ecuaciones, la tablita. Listo. Nos vamos ahí. Y vamos a seguir. Listo, muchachos. ¿Qué nos hace falta por calcular entonces en nuestro ejercicio? ¿Qué nos hace falta conocer? ID. ID. Sí. ¿Y qué más? BD. BD. ID y BD, ¿cierto? Nos hacen falta esas dos cosas. Listo. Para poder calcular esas dos cosas, pues debemos hacer algo muy parecido a lo que hacíamos con los bipolares en el ejercicio pasado, perdón. ¿Sí? ¿Qué hacíamos nosotros cuando no podíamos calcular nada? Decía, no, pues si asumimos esto, podemos calcular tal cosa. ¿Qué era lo que asumíamos, muchachos? ¿Qué era lo que nosotros asumíamos en el transistor bipolar para poder calcular cuando ya llegábamos a un punto donde no podíamos hacer más? Decía, no, pues si asumimos que está en tal cosa, entonces podemos usar estas ecuaciones. ¿Qué era? Se asume región activa. Asumíamos región activa. Listo. Si ustedes miran esa tabla que está ahí, ¿cierto? ¿A ustedes cuál región les parecería más inteligente de asumir? Y perdón, ahí estamos con un MOSFET de agotamiento. Esa no es la tabla que yo quiero mostrarles. Es esta. ¿Sí? La del MOSFET de enriquecimiento. Es ese transistor. Muchachos, ¿cuál de las dos ecuaciones o cuál de las dos regiones les parecería más inteligente asumir? La de tribado. ¿Por qué? Porque la de saturación tiene la constante K. Ah, pero vamos a hallar la constante K. Profe, ¿no sería en saturación?
Ambas tienen la constante K, Jairo. ¿Sí ve que la de trío inicia con 2K? Sí, profe, no lo había visto. Sí. ¿Cuál dijiste, Jennifer? En saturación, ¿Y por qué? pues conocemos que BG es 2.5. No. Simplemente dímelo así. O sea, tienes esas dos ecuaciones. ¿Tú cuál prefieres usar? Profe, la desaturación, ¿por qué no involucra BDS? Que Exactamente. sería lo que estamos usando. Exactamente, Ángel. Se usa la desaturación por dos razones. Primero, porque no hemos calculado BD. No lo tenemos por ninguna parte. Y segundo, por simplicidad. Esta ecuación es mucho más sencilla de usar que esta. ¿Sí? Entonces, por simplicidad y porque depende de BDS, vamos a asumir es saturación. Ángel Márquez, Sí, profe. listo. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí no se podría decir también que, digamos, se coge saturación porque es como el equivalente de la activa. También es otra forma de verlo, Juan Pablo. ¿Listo? Vale. Porque es el equivalente de activa. Sí, también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues asumiendo ay, Dios. Asumiendo que el MOSFET está en saturación, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo una expresión matemática para ID, que es la que está ahí en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, yo sé que ID va a ser igual a K, y solo fue LK, multiplica a BGS menos BTH todo elevado al cuadrado. Donde, ¿cuánto vale BGS, muchachos? Nosotros ya conocemos a BGS, ¿cierto? ¿Cuánto valdría? 2.5. 2.5, ¿cierto? Dado que BGS pues es igual a BG menos BS, pero BS ya lo pusimos al inicio que valía 0, entonces es simplemente igual a BG. Tenemos el valor de BGS, sabemos que vale 2.5 voltios. Listo. ¿Y qué sabemos sobre K, muchachos? K que es igual. A BGS menos BTH, que tenemos los resultados. Y K es igual a esta ecuación que está acá en la diapositiva. I de on sobre BGS on menos BTH al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a escribir esta ecuación. Voy a quitar la diapositiva porque voy a escribir en esa zona justo. Entonces, sabemos también que K tiene una expresión matemática que es conocida por nosotros. Y aquí vamos a hacer también una aclaración que es otra causa de error en los ejercicios y en el parcial inclusive. I de on sobre algo elevado al cuadrado y ese es BGS on menos BTH. Y esta sería la expresión para acá, ¿cierto? Y todo lo tenemos. I de on, BGS on y BTH está aquí. Luego K también es una constante para nosotros, ya la conocemos. I de on es 60 milis, 0.06. Dividido en BGS on. BGS on vale 2.8 menos BTH que vale 2.2 y todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto va a dar K entonces, muchachos? Por favor, lo calculan. Fue más 0.16. 0.16 y tiene sentido, 160 milis. 160 miliamperios sobre voltios al cuadrado. Esa es la unidad de K. ¿De dónde sale la unidad? Pues miren la ecuación. Una corriente dividido en una tensión al cuadrado. Entonces tiene amperios sobre voltios al cuadrado.
Y acá viene una aclaración, muchachos, que es importante que la tengan clara, y es ID on y BGS on única y exclusivamente se usan para hallar K. Ojo con esto, muchachos. BGS on no es lo mismo que BGS. Mire, BGS on valía 2.8 y BGS nos dio 2.5. E ID on no es lo mismo que ID, porque ID la vamos a calcular, ¿sí? Entonces, estos datos ID on y BGS on única y exclusivamente se usan para hallar K y ya no sirven para nada más. ¿Claro esta parte, muchachos? Sí, y es Sí, un profe. error muy común, muchachos. Llegan ustedes al parcial, se ponen nerviosos, se pierden y lo primero que dicen, no, ID, yo tengo IDEON, son lo mismo y automáticamente dijo eso, todo el ejercicio está mal. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con este IDEON y BGSON, solo sirven para calcular K. Y ahora sí puedo calcular ID, ¿cierto? ID es igual a K. K me dio 0.16, o sea, 160.000. Listo. 0.16, que multiplica a BGS. BGS me dio 2.5, menos BTH, que vale 2.2, elevado al cuadrado. ¿Sí? Este no es BGS on ni nada. BGS es una cosa, BGS on es otra. ¿Cuánto da esa corriente, muchachos? 15 miliamperios. 15 miliamperios. ¿Sí? Completamente diferente a Ideon. Ideon es 160 miliamperios, 60 miliamperios, perdón. Y ya tengo la corriente ID también, que es otra de las respuestas que quería sacar. Vamos hasta ahí, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Vale, denme un segundo. Listo. Entonces tenemos ID. ¿Cómo calcularíamos BD? ¿Qué es lo que nos hace falta? Esta Con tensión. la idea. Ley de Ohm, ¿cierto? Entonces BD se obtiene por ley de Ohm. ¿Cuál sería la ecuación para BD entonces? ¿O de dónde saldría? Pues haciéndola paso a paso. RD por ID. No, BDD menos BD sobre RD. no, porque yo quiero calcular el BD, Jennifer. Ah, entonces la que había dicho, menos 5 menos R por I. Dígamelo en una ecuación, David. BD menos ¿BD ID o por BDD? BDD Ah, ok, menos ID por RD. exactamente eso. RD por ID. Entonces la tensión BD es la tensión, esta es BD, ¿cierto? Es la tensión que hay arriba menos la que cae en la resistencia. Y la tensión de la resistencia pues es RD por ID. ¿Sí? Claro para todos esta ecuación, o si alguien no la entiende, por favor me dice y la sacamos por ley de Ohm. Aquí no la sacamos por ley de Ohm. Claro para todos, muchachos. Sí, profe. Listo. Entonces pongámosle valores. BD vale 9 menos la resistencia vale 200 por la corriente que nos dio 0.015 que fue 15 milis. Eso va a dar como 6, ¿cierto? Esto da 2, da 3. Bueno, 9 menos 3, 6, sí. Esto da 6 voltios. Pues, por favor, ¿me verifican? Sí, profe. Si no da 6, da 9.4. Digo 9.7. Ah, esto es lo que quiero.
Ya tenemos la última respuesta que me hacía falta, que era tener el valor de BD. ¿Qué me hace falta para finalizar el ejercicio, muchachos? ¿Qué hacíamos la clase pasada al final? Comprobar que sí está en saturación. Comprobar que está en saturación, ¿cierto? Si efectivamente está en saturación, todo lo que calculamos está bien, se acaba el ejercicio. Si no, está en triodo y nos toca usar todas las ecuaciones de triodo. Un compañero me contestó ahorita algo y se me olvidó ponerle la nota. Porfa, ¿se acuerda quién fue? El que sale en la foto con camiseta roja. Aquí veo pequeñito, pero no veo el Yo, nombre. profe. David David Duarte. Alejandro. Sí, David Duarte, usted ya tiene 2 notas, ¿cierto? Esta sería la tercera. Sí, profe. Listo, súmese otro 0,1. Listo, entonces verificamos que efectivamente está en saturación porque como no me dijeron en qué región estaba, yo asumí esa y pues ahora tengo que verificarlo, ¿cierto? Entonces se verifica la región de operación. En los MOSFET, perdón, vamos a hacer la verificación de las 2 ecuaciones. Siempre hay 2 condiciones. Condición 1, ¿está encendido? Sí o no. Condición 2, si está encendido, ¿está en saturación o está en región activa? Entonces, la primera verificación que debemos hacer es verificar que BGS sea mayor o igual a BTH. ¿Sí? Es la primera verificación que debemos hacer. Listo. ¿Cuánto nos dio BGS en nuestro ejercicio, muchachos? 2.5. Sí, ¿Y cuánto vale BTH? 2.2. Luego 2.5 es mayor que 2.2. El transistor entonces, la conclusión después de analizar esto es que el transistor está encendido, hay canal. ¿Listo? Primera verificación. Ya una vez sabemos que está encendido, pues hay 2 opciones. O él está en triodo o él está en saturación. Si queremos verificar saturación, ¿qué es lo que yo quiero verificar entonces, muchachos? ¿Cuál sería la segunda condición que yo quiero verificar? Que BDS es... Que BDS. Dele. Hágale. ¿Que BDS es mayor o igual a qué? A BGS menos BTH. A BGS menos BTH. Exactamente esa es la expresión. Listo. ¿Quién estaba hablando? Perdón. Yo, profe, Franco. Listo, Juan Pablo. Ganes el 0,1. Dígame, ¿qué va a suceder con las tensiones de surtidor en esta ecuación? Si usted separa por diferencias de tensión, o sea que esto es BD menos BS y esto es BG menos BS, ¿qué va a suceder con los BS? Pues BS vale 0, profe. Pues valen 0, pero así no valgan 0, ellos igual se van a Se cancelan, cancelar sí. porque le va a quedar menos BS a ambos lados. Entonces dígame esta ecuación cómo quedaría de la forma más sencilla. Pues Solo va a quedaría... cambiar. Sí, Dígame. pues quedaría BD mayor o igual a BG menos BTH. Exactamente eso, listo, ya le anoto el 0,1. Entonces, en realidad lo que yo voy a verificar es que la tensión de drenador sea más grande que la tensión de puerta menos la tensión de umbral BTH. ¿Quién era, compañero? ¿Juan Franco? Sí, profe. Listo, regálame un segundo. Juan Franco, súmese otro, listo. Listo, entonces como dice el compañero Juan, ¿cuánto vale BD? 6, ¿cierto? Lo acabamos de hallar. Y 6 voltios obviamente es mayor que BGS que nos dio 2.5 menos BTH que nos dio 2.2. O sea, obviamente 6 voltios es muchísimo mayor que 0.3 voltios. Luego entonces, ¿en qué región está operando este transistor? ¿Está en saturación? Luego está en saturación, por lo tanto todo lo que calculamos es correcto. Y se acaba el ejercicio. Entonces, M1 está en saturación. ¿Sí? Luego entonces, ahora que lo simulemos, todo nos debe dar tal cual como lo tenemos aquí. La corriente 15 milis, K esto, BG 2.5, BD 6 voltios. Y ahí se acaba el ejercicio, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿O está todo claro el procedimiento que hicimos?
¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar a LTSpice a simular el transistor? Podemos pasar, profe. Listo. Entonces, vámonos a nuestro tablero. Hablamos LTSpice y vamos a empezar a colocar el circuito. Entonces, para colocar el transistor NMOS aparece tal cual con ese nombre, NMOS. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? En la lista de componentes que está acá. Al lado de las dos manitas dice component y aparece como NMOS. Hay NMOS 4 y NMOS, ustedes siempre van a usar NMOS. El de 4 lo usamos es en microelectrónica. Entonces ponemos NMOS. Con la letra R, pues ponemos resistencias, pongamos a R1, ponemos a R2, ponemos a RD, ¿cierto? Con G ponemos la tierra, ponemos tierra acá y tierra acá. Y con V ponemos las fuentes de tensión. Ponemos la fuente de tensión VDD y la tierra respectiva. Y ahora interconectemos. Entonces, un transistor, conectamos las dos resistencias, estaba la puerta. Está así, conectamos la fuente. Y arriba es VDD, ¿cierto? O sea, la fuente va a ir conectada aquí arriba. Aquí les voy a aclarar algo que les va a ser útil sobre el LTSpice. Yo puedo coger esto y hacer esta conexión, ¿sí? Y listo. Pero resulta que cuando el circuito se vuelve muy complejo, estar sacando cables largos de un lado para otro, poniendo la fuente y todo, se va a volver muy feo y muy harto. Entonces, cuando nosotros queremos conectar dos puntos, sin hacer la conexión física en sí, simplemente les defino el mismo nombre de nodo o el mismo nombre de cable. O sea, yo me vengo aquí, dice LabelNet, y escribo un nombre, DD, y se lo coloco a este cable. Y automáticamente se lo coloco a este cable también. El LTSpice asume que son el mismo nodo, por lo tanto están interconectados. ¿Listo? Entonces puedo colocar esto y él ya sabe que son interconectados. A esta resistencia R3 cambiamos el nombre a RD para que coincida con el ejercicio. Esta fuente no se llama B1 sino BDD, solo para que coincida con el ejercicio. Tampoco se tiene que poner en eso en su parcial ni nada. Esta fuente vale 9. RD vale 200, ¿me recuerdan? Creo que sí. Esta vale 65K. Esta vale 25K. Y le tengo que definir modelo a este transistor porque yo tengo un K y un VTH que me dieron en el ejercicio. Entonces, para definir modelos, venimos a esta pestaña, la última opción de la derecha, .op, y escribimos, tal cual como en los diodos, .model. Voy a crear un modelo. El modelo se llama NMOS, no le cambié el nombre, podía poner NMOS-C, como estábamos usando hasta ahora, pero vamos a dejarlo con ese nombre, NMOS, que es un transistor NMOS, que tiene los siguientes parámetros. Un parámetro que se llama KP y un parámetro que se llama BTO. Tiene esos dos parámetros que son los que me van a definir el modelo en esta materia. Y esos parámetros, pues vamos a definirlos aquí como un comentario. KP es igual a 2 veces K, para que lo tengan claro. Y BTO es exactamente el mismo BTH. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí como comentario para que lo tengan claro. Listo, muchachos. Entonces, en teoría, ¿cuánto valdría KP? Yo creo que ustedes me dieron un K aproximado. Denme en el KP cuánto vale con todos los decimales. Si KP es 2 veces K. ¿Cuánto les va a dar KP? ¿0.32 o 33? 0.3 periódico, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y BTO vale 2.2, ¿cierto? ¿Qué es lo que vale BTH? ¿Sí es 2.2? Sí, creo que sí. Listo. Y ya tenemos el modelo. Entonces, este es un transistor que tiene un K de 16.166.666 amperios sobre voltios al cuadrado, miliamperios sobre voltios al cuadrado, y tiene un BTH de 2.2. ¿Sí? Ya todo lo demás está conectado.
Pongámosle nombre a este cable. Yo puedo poner nombre o aquí, donde dice LabelNet, o haciéndole clic derecho sobre el cable, y ahí me va a botar la opción LabelNet. Entonces vamos a llamar a este G, que es la puerta, lo ponemos, y a este llamémoslo D, que es el drenador. Al surtidor no le ponemos nombre porque el surtidor es tierra. ¿Sí? Entonces no es necesario. Este esquemático obviamente se los voy a subir este archivo de simulación al Classroom, ¿sí? Junto al video, aunque yo ya lo subí, en el video, en diodos, hay un video que dice simulación de diodos y transistores. En un solo video de YouTube en mi canal están explicados ambos temas, cómo se simulan diodos, cómo se simulan transistores, e inclusive en el menucito o en los comentarios del video está en qué momento usted se va a la simulación de bipolares, en qué momento se va a la simulación de MOSFETs, ¿sí? Para que no pierdan tiempo mirando todo el video. Listo. Y ahora, como lo que vamos a mirar son tensiones y corrientes, el análisis que hacemos es un punto de operación. Entonces nos venimos a simular, Edit Simulation CMD, y seleccionamos DCOP, que es el último de la derecha. Le damos OK y lo ponemos. Corremos la simulación y él me genera la tablita con todas las tensiones y corrientes. Y miremos que los dio ahora mismo. Mire, BD exactamente 6 voltios. BG exactamente 2.5. La corriente ID 14.9985 milis, o sea, 15 miliamperios. ¿Sí? Y la corriente a través de R1 y R2 nos dio 100 micras, 0.0001, que eso es 100 micras. Entonces verificamos que efectivamente todo lo que nosotros calculamos en nuestro circuito con el transistor NMOS estaba bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí. Este nombre BD, perdón, aparece porque yo le puse el nombre D. Por eso les puse nombres. Y este BG aparece porque yo le puse el nombre G. Si yo no le pongo nombre a los cables, me van a aparecer es con números. O sea, por ejemplo. Y así es más difícil de identificar. Si yo borro esos dos y vuelvo y simulo, él me va a decir la tensión del nodo 0001 vale 6. La tensión del nodo 002 vale 2.5. En este circuito, por sus respuestas, usted puede deducir quién es quién. Pero cuando el circuito se vuelva más complejo, es mejor empezar a ponerle nombre a los nodos. ¿Listo? Entonces a este lo llamamos G. Y al otro lo llamamos D para que aparezca B sub G y B sub D. Y nosotros sabemos a qué tensión nos estamos refiriendo. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. ¿Todo claro? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué voy a hacer en un rato? Pues les voy a subir este archivo de simulación, les voy a anexar el tablero que hicimos a la diapositiva, o sea, va a aparecer como una diapositiva más el tablero, y les subo la nueva versión de las diapositivas, y les voy a volver a compartir el video de YouTube de simulación de diodos y transistores junto a otro que hay de solo transistores para que comiencen a mirar esa parte. Recuerden que el jueves nos vamos a ver a hacer ejercicios solamente y ya con eso terminamos el tema del primer parcial. Ya deberían estar haciendo los ejercicios del taller, muchachos. Muchachos, detengamos la grabación. Eso sería todo por hoy. Entonces, que tengan todos muy buen inicio de semana. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Feliz día. Gracias. Hasta Vale. luego.